Ok, pues muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver este tema que es guía básica de listas de acceso. El día de mañana vamos a ver la teoría formal que se maneja en este tema. Nosotros en clases pasadas o la clase pasada vimos cómo manejar seguridad en el puerto a través de Port Security. Eso es a nivel de capa 2, de capa de enlace. Las listas de acceso, por así decirlo, tocan la seguridad en cuanto a capa 3 se refiere, que es la capa de red. Porque allí es donde trabaja el router. Y si anteriormente nosotros configuramos Port Security en el switch, las listas de acceso se configuran en el router. Entonces, lo que veamos el día de hoy va sobre el router. Aunque ahora vamos a ver, o este día, esta clase, nos vamos a enfocar a cómo es que trabajan las listas de acceso y cómo es que desarrollo una lista de acceso. Se conocen también como ACL. Entonces, esta guía, dice, a través de esta guía rápida de ejercicios podrás entender qué son las listas de acceso estándar y extendidas. Dice, sin mucha teoría. O sea, la teoría la vamos a ver el día de mañana. Pero ahorita vamos a aprender qué es una lista de acceso estándar, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte práctica. Por eso les decía que tuvieran a la mano, por favor, un cuaderno, una hoja y un lápiz, ¿sí? Entonces, dice, las listas de control de acceso son listas secuenciales de sentencias que permiten o deniegan direcciones o protocolos, como TCP, UDP, ICMP, HTTP, por ejemplo, etcétera, ¿no? El protocolo por el cual trabaja Telnet, por ejemplo, dice, permitiendo controlar el tráfico que entra o sale de la red. Entonces, estas listas de acceso o estas instrucciones permiten o deniegan el acceso del tráfico. Y nosotros comentábamos en clases pasadas que el router es tu primer línea de defensa ante un ataque, ¿sí? Entonces, en esa primer línea de defensa, tú instalas una serie de listas de acceso que te van a permitir o denegar el tráfico en la red. En esta ocasión, nosotros vamos a ver las listas de acceso estándar. ¿Sí? Hay tres tipos de ACLs o de listas de acceso. Listas estándar, listas extendidas y listas nombradas, ¿sí? En cualquier lista de acceso, o sea, sí nos vamos a enfocar ahorita a las estándar y vamos a dar un ejemplo, pero en cualquier lista de acceso constan de tres partes, por así decirlo: cuerpo, exclusiones y aplicación. Entonces, cuando ustedes generan una lista de acceso, tendrán que tomar en cuenta esas tres partes al crearlas, ¿sí? El cuerpo, dice, es la parte importante, es lo que nos interesa que nuestra lista realice. Por ejemplo, bloquéame el tráfico, permítele el tráfico. Una lista de acceso o permite o deniega el tráfico. Entonces el cuerpo es la parte más importante. Sin embargo, hay una serie de exclusiones. Vean qué significa. Dice, son las direcciones que bloqueamos o permitimos sin intención. Y esto es bastante interesante porque ¿cómo que bloqueamos o permitimos sin intención? Es que por eso son los ejercicios del día de hoy, ¿sí? Para que nosotros veamos cómo se comportan los bits en una dirección IP versión 4 y cómo al estar manipulándonos de manera sin intención, puedes bloquear o puedes permitir. Entonces tú como administrador de red ahí tendrás que actuar, porque dices, bueno, dije que íbamos a permitir de tal a tal dirección IP, pero esta ya la estoy permitiendo, ¿no? O sea, ya la estoy denegando, ya se me fue. Entonces por eso dice, las exclusiones son las direcciones que bloqueamos o permitimos sin intención, por lo que tenemos que permitirlas o denegarlas nuevamente según corresponda al objetivo de nuestra lista de acceso. Las exclusiones siempre van en la parte superior de nuestra lista de acceso. Entonces, las listas de acceso son una serie de instrucciones. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, dependiendo la necesidad que quieras resolver. Pero lo que sí te dicen es que las exclusiones van primero, ¿sí? Siempre van en la parte superior de nuestra lista de acceso. O sea, las exclusiones son las primeras líneas siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean, dice, el router las lee de arriba hacia abajo y a la primera coincidencia actúa. Entonces, no tan solo a la primera coincidencia actúa,
sino que actúa, te permite o te deniega dependiendo de la instrucción, pero ya no pasa a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta línea. Entonces, si cumple la primera línea, ya no pasa a las demás. A lo mejor no cumple la primera línea, pero sí la segunda, ya no pasaría a la tercera ni a la cuarta. O sea, con una que cumpla, las demás las descarta. Por eso las exclusiones son al inicio, ¿sí? Para que se maneje primero la exclusión y después, pues ya las demás, ¿no? Si no se cumple con la primera, pasará con la segunda. Si no se cumple con la segunda, pasa con la tercera instrucción. Ahorita con el ejemplo va a ser más claro. Y por último, bueno, ya desarrollé mi lista de acceso. Ya la tengo bien y todo, ¿no? Ya tengo bien el cuerpo, las exclusiones, todo. Ahora, ¿dónde la voy a aplicar? ¿Sí? Porque tengo 4 o 5 routers, pero ¿en qué router iría? Y no solo eso, sino también esa serie de sentencias se aplican en una de las interfaces del router. Puede ser de manera entrante o puede ser de manera saliente. Este es un problema muchas veces en cuanto a entendimiento se refiere, ¿sí? Pero esas serían las 3 partes: cuerpo, exclusiones y aplicación. Ahorita a lo mejor hay algunas dudas o inquietudes, pero con el ejemplo que vamos a ver, o los ejemplos que vamos a estar viendo, pues espero que se resuelvan, ¿no? Esas inquietudes, esas dudas. Pero por el momento, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta de lo que es una lista de acceso. ¿No? ¿Todo bien? Con los Bueno, ejemplos entonces una parece lista la de verdad. acceso son una serie de instrucciones que me permiten o deniegan el tráfico en una red y se instalan en un router. Tiene 3 partes: cuerpo, exclusiones y aplicación. Así de sencillo. El cuerpo es la parte importante, es lo que nos interesa que nuestra lista realice, la parte principal. Las exclusiones entonces son direcciones que bloqueamos o permitimos sin intención y habrá que permitir o denegarlas nuevamente, ¿sí? Según corresponda, dependiendo la necesidad que queramos nosotros resolver. Y por último, la aplicación es: ya tengo esta lista de instrucciones, ya las desarrollé en el router, pero hay que aplicarlas, hay que decirle ponte en marcha. O sea, ya están, pero hay que ponerlas en marcha. Y habrá que decidir en qué router es y en qué interfase se tendrán que poner. Pero hay una regla para eso. Esa regla la vamos a ver el día de mañana, ¿sí? O sea, como sé, ya la tengo y dónde la pongo. Porque tengo 4 o 5 routers o 3, ¿no? O es más, hasta con 2, dices, pues del lado izquierdo o lado derecho, ¿en dónde? Entonces, la parte de aplicación como tal la vamos a ver el día de mañana. Hoy lo que vamos a ver es cómo la creo, o sea, cómo genero, ¿no? O cómo es que trabaja una lista de acceso. Para eso, las listas de acceso se basan en lo que es una wildcard mask o máscara wildcard. En la traducción en español lo han hecho como máscara de subred inversa. ¿Sí? Máscara de subred inversa, así es como se traduce al español. Si la quisiéramos someter a una traducción formal en inglés, pues wild o wild es salvaje y card es tarjeta. O sea, sería máscara de tarjeta salvaje, pues como que no nos dice nada la traducción, pero realmente la traducción sería máscara de subred inversa, ¿sí? Así es como se maneja. Máscara de subred inversa. Vean aquí el ejemplo, ¿sí? Que vamos a subrayar. Aquí es donde ya necesito que pongan atención, ¿sí? Dice, la red es 192.168.10, ¿no? Punto cero. Esa es la dirección de red. No es una dirección IP, es la dirección de red, ¿sí? Así, ¿no? Así. Entonces, esta, pues es en binario, ¿sí? 192, 168, o sea, este es un 192. Este de aquí es un 198, 168.10. Como es una clase C, como es una clase C en IP versión 4, esta es su máscara. Vean, 255, 255, 255, 0. Y si lo quiero representar en binario, vean, es todo esto. O sea, de los 32 bits que hay para una IP versión 4, 24
están encendidos los bits, están prendidos, o son unos. Aquí tengo 8, 16, 24. Y solo tengo un octeto en ceros, que es este, que está aquí. La máscara inversa o la wildcard mask es los unos se convierten en ceros y los ceros se convierten en unos. Entonces, lo de azul ya es la wildcard mask. Si se fijan, estos unos de aquí los convierto en ceros. Los unos de acá del segundo octeto pues, los convierto en ceros y los del tercer octeto los convierto en ceros. Pero los del cuarto octeto están en ceros, ahora los pongo en unos. Por lo tanto, la wildcard mask es 000255. ¿Dudas o preguntas de lo que es la wildcard mask? O sea que nada más se invierte. ¿Mande? Nada más se invierte. Sí, por eso se le dice a la wildcard mask, acuérdense que en español significa máscara de subred inversa. Así le dicen. ¿Sí? Porque como tienes razón, se invierten los unos en ceros, los ceros en unos. Y como esta es una máscara 255, 255, 255, su representación es así, diagonal 24. ¿Sí? Entonces una dirección de red de clase C como la 192.168.10.0 es diagonal 24. ¿Por qué 24? Porque hay 24 unos en la máscara de subred. ¿Se fijan? Chéquenlos. Si nosotros contamos los unos, son 24. Por eso cuando ustedes vean esta representación diagonal 24, significa que hay 24 bits encendidos, de izquierda a derecha, en la máscara de subred. ¿Sí? Pero en la wildcard mask es al revés. Hay 24 ceros y solo 8 encendidos, pero acá es de derecha a izquierda, ¿se fijan? Pero sin meternos en más cuestiones así muy técnicas, es eso que decía su compañero, o sea, es al revés. Los unos en ceros, los ceros en unos. Y así obtienes la wildcard mask. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces vean, dice, el cero significa tomar en cuenta, mientras que el uno significa ignorar. Por lo tanto, podríamos leer nuestra wildcard como, dice, analiza que coincidan los primeros 24 bits, pero no me importa lo que pase con los últimos 8. Eso significa la wildcard mask. Entonces viene una red 192.168.10. Si se fijan, dice punto cero. O sea, esa es una dirección de red, no es una dirección IP. Las IPs comienzan asignables a partir del 1. Punto 1, punto 2. Esta es la dirección de red, la que viene en el ejemplo aquí. 192.168.10.0. Entonces dice, mientras que el 1 significa ignorar, o sea, pues ya coincidieron los primeros 24 bits, ¿no? O sea, viene un host que es la 192.168.10.5. Dice, pues con que coincidan los tres primeros, no me importa. ¿Sí? Lo otro, lo que me interesa es lo otro. ¿Qué host si vas a querer que entren o que se denieguen? Esos son los bits que vamos a manipular, los de host. Acuérdense que en una clase C, 3 son de red, 3 octetos son de red y solo uno de host. O sea, este último es de host. Este es el que vamos a estar manipulando. Los otros no son fijos porque son de red. ¿Sí? Entonces aquí vamos a estar manipulando esos bits de host. Y son, al momento de manipularlos, los que me van a permitir que acceda o no un dispositivo a la red. ¿Sí? Entonces, aquí nada más es ver, bueno, ¿qué es la máscara de subred inversa? ¿Qué es la wildcard mask? Los unos se convierten en ceros, los ceros se convierten en uno. ¿Sí? Entonces dice, vean acá, otro ejemplo. Por ejemplo, dice, para una máscara 255, 255, 255, 252, la máscara wildcard es 0003. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vean, les voy a poner aquí al lado el 252. ¿Sí? Sería así.
Este es un 252. ¿Se fijan? En binario, este es un 252. ¿Cómo se representaría diagonal qué? ¿Quién me quiere decir? ¿Diagonal qué? Ya vimos qué significa la diagonal. Los bits encendidos en la máscara de subred. Entonces, ¿cuántos bits encendidos hay en una 255, 255, 255, 252? Ahí hay 30, ¿no? 30, así es, diagonal 30. Si se fijan, estos dos están apagados. Si yo tomo en cuenta lo que vimos ahorita de teoría y los unos los convierto en ceros, vean, porque ese es lo que dijimos, ¿no? Que la wildcard mask es la inversa. Entonces, los unos los convierto en ceros y ahora los ceros los convierto en unos. Entonces, ¿qué número es? Porque acuérdense que es 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Entonces es 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces aquí es un 1 y aquí es un 2. Si yo sumo 2 más 1, pues es un 3. Entonces por eso la wildcard mask es 0003. ¿Sí? Aquí es la parte técnica, pero algo más sencillo es esto que hicieron aquí. Vean, 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 252, 3. Es eso. Es una resta. Y automáticamente estás invirtiendo ya los ceros, los conviertes en unos y los unos en ceros. Entonces su wildcard mask de este diagonal 30, la wildcard max entonces es 0003. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas o comentarios de este segundo ejemplo? No, profe. Bueno, porque en eso consiste en esta semana en dos cosas. Una, hacer una serie de ejercicios de este tipo y dos, pues ya desarrollar una lista de acceso estándar y aplicarla en la práctica pasada, ¿sí? En uno de los routers. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, aquí al tomar en cuenta es esto. Si ustedes ven una wildcard 0000, ¿sí? Puede sustituirla por la palabra host. ¿Sí? Cuando ya creemos una lista, no es necesario poner cero, ceros, no, no, no. La palabrita host se refiere a una wildcard 0000. ¿Sí? Eso se va a entender ya más adelante. Y si ven una wildcard con todos los bits encendidos y se revisa toda la red, pero se puede sustituir por la palabra any. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cuando todo está encendido? Ah, que cualquiera pase. O deniégame todos de golpe. Eso significa, porque están encendidos todos los bits. Y cuando están apagados, no. Cuando hay una serie de bits apagados, son nada más los que se van a permitir o los que se van a denegar. Nada más. ¿Sí? ¿Cuáles son las wildcards que más se utilizan? Estas. 1, 3. ¿Se fijan? Hace rato teníamos el 3. 0003 o 0007. O sea, son las comunes y no va a variar. 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 y 255. Esas las tienen que memorizar. ¿Sí? Ok, ahora sí, listas de acceso estándar. Una CL estándar, dice, es una lista simple que puede controlar el acceso de host, subredes o redes. ¿A qué se refiere con que puede controlar? Tanto el acceso, o sea, el permitir o el denegar, cualquiera de las dos cosas, pero las listas de acceso estándar se basan en el protocolo IP, con base a direcciones IP, nada más, ¿sí? Una lista de acceso estándar te dice, deniégame del host 2, como dice ahí en el ejemplo 1, al 10. Nada más trabaja así. ¿Y qué te va a permitir o qué te va a denegar? Todo. O sea, no te va a permitir ningún acceso o te va a permitir todo. O te deniega todo o te permite todo. Las extendidas, las listas de acceso extendidas son diferentes.
Allí sí tú puedes decirle que no entre a correo electrónico, que no se conecte a través de Telnet, que no haga ping, no le permitas este rango de direcciones IP hacer ping, no le permitas de tal a tal IP entrar a HTTP, hacia el servidor web. Las demás sí. Esas son las extendidas. Las extendidas se manejan por protocolo, pero las estándar no. Son muy radicales. O te permiten todo o te deniegan todos los servicios, porque es por rango de direcciones IP. Entonces vean el primer ejemplo. Aquí es donde tienen que poner mucha atención. Dice, permitir el acceso a los hosts del 2 al 10 de la red 192.168.1.0. Entonces, el 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí le vas a permitir el acceso. A eso sí, a los demás lo vas a denegar. ¿El acceso a dónde? Pues dependiendo. El problema, ¿no? Puede ser a X red, ¿no? A la red de Zeus, por ejemplo, que teníamos anteriormente. Decirle, no, de Olimpo a Zeus no quiero, pero a Atenea sí. Entonces, si llega una computadora que tiene la IP 192.168.1.2, a esa sí le vas a permitir. A la punto 3 también, hasta la 10, pero a partir de la 11 en adelante se lo vas a denegar. Entonces, aquí estás controlando, perdón, por rango de direcciones IP. Y lo que le vamos a decir en este ejemplo es, requiero que de la 2 al 10 sí le permitas el acceso a la red de Olimpo a Zeus. Allí sí, ¿no? A partir de la 11 en adelante, ni iguas. O sea, no quiero, ¿no? Se la vas a negar. Puede entrar a Atenea, no hay ningún problema. O sea, si llega una 11 a Atenea, pues es su problema. Yo no quiero que entre a Zeus. ¿Sí? Pero ahorita lo primero que tienes que hacer, el día de mañana vamos a ver dónde se aplica, porque acuérdense que una lista de acceso consta de 3 partes: cuerpo, exclusiones y aplicación. Ahorita nada más vamos a ver cuerpo y exclusiones, ¿sí? Ya mañana veremos, bueno, ¿y esta dónde la aplico? Y nos vamos a basar en este ejemplo 1. Entonces, aguas aquí. Permitir, chequen bien, permitir el acceso a los hosts del 2 al 10 de la red 192.168.1.0. Entonces, sí vas a permitir en este caso, ¿sí? Vamos al cuerpo, que es lo primero que se genera. Dice, Access List 1, permítele al 192.168.1.2 con la Wildcard Max 0001. Access List 1, permítele a la 192.168.1.4 con la Wildcard Max 0003. Access List 1, permítele a la 192.168.1.8 con la Wildcard Max 0003. Y la exclusión, la primerita que iría sería esta. Access List 1, deniégame 192.168.1.11 con la Wildcard Max 0000. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salieron estas instrucciones? ¿Cómo sé qué Wildcard Max ponerle? ¿Por qué 1.2 y luego 1.4 y luego 1.8 en permitirle? Bueno, las Access List estándar se numeran del 1 al 99. Entonces, ¿cómo sabes que es una lista de acceso estándar? ¿Y cómo sabe el router que es una lista de acceso estándar? Por su numeración. Si tú le pones access-medio list espacio 90, va a decir el router, es una lista de acceso estándar, porque las listas de acceso estándar se numeran del 1 al 99. Eso mañana ya lo vamos a ver en una presentación. Ahorita nada más es un comentario de por qué el 1. No es porque vayamos en el 1, sino porque es una lista de acceso estándar y las listas de acceso estándar se numeran a partir del 1 hasta el 99, ¿sí? Y todo este cuerpo de instrucciones que aparecen aquí pertenecen a la lista de acceso 1. O sea, tú tienes que hacerlo instrucción por instrucción, ¿sí? Entonces, si tú quieres que todas estas instrucciones pertenezcan a la lista de acceso 1, les tendrás que poner a todas Access List 1, Access List 1, Access List 1, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿O preguntas? O sea, todavía no vemos de dónde salieron los datos, ¿no? Nada más estamos hablando de las características de una lista de acceso estándar.
¿No hay ninguna duda o pregunta? No, Creo profe, que por no. ahorita. Ya Ok, cuando lo sabamos. ok, exactamente. Entonces vamos a ver el ejercicio. Dice, permitir el acceso a los hosts 2 al 10 de la red 192.168.1.0, ¿no? Ese es el ejercicio, ¿no? Ese es el ejercicio. Permitir el acceso a estos hosts. Los demás los vamos a denegar. O sea, el 11, 12, 13, 14, 15, de ahí en adelante se deniegan todos. Pero a estos en exclusiva sí se los tenemos que permitir. Entonces, hay una instrucción, cuando tú creas la Access List 1, o permites o deniegas. Son esas dos cosas nada más. Permit, deny. Nada más. No hay una tercera, no hay una cuarta, no, no. O permites o deniegas, nada más. Entonces le estamos diciendo, viene la primera instrucción, porque aquí es donde comenzamos. Estoy creando la Access List 1. Permítele al host 192.168.1.2 entrar. A él sí permíteselo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el 1.2? Pues porque es donde estamos iniciando. ¿Sí? Aquí. Porque así dice el ejercicio. Permítele al 2, ¿no? Entonces, como actúa en base a una comparativa de bits, nosotros tenemos que basarnos en la wildcard mask para que el router entienda hasta dónde, cuál es el límite. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos iniciando en el 1.2, pero yo le tengo que decir al router, mira, y vas a terminar hasta el 10. Pero resulta que no es tan sencillo. Se basa en la wildcard mask. Entonces, el host 192.168.1.2, ¿con qué wildcard mask o qué wildcard mask le voy a asignar? ¿Sí? ¿De dónde sale el 0001? ¿De dónde sale? Vean entonces lo siguiente. Acuérdense entonces de los datos de la primera, ¿sí? Les voy a compartir una pantalla porque aquí tengo una tablita para que se vea mejor, ¿sí? ¿Cómo se representa un 2 en binario? Pongo un 0 aquí, el 1 lo activo, aquí sería un 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, este es un 2, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Este 2, ¿de dónde lo saqué? Es que es el host 2, 1.2. Acuérdense que el único que se manipula son los bits de host para la wildcard mask, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los tenemos que invertir. Los unos se convierten en ceros. Yo ahorita estoy en una clase C. Entonces, agarro ese punto 2 y lo represento en binario. Aquí está representado en binario, ¿sí? Ya lo representé. Entonces, tengo un 1 aquí. Entonces, la regla para obtener la wildcard mask es básate en los ceros de derecha a izquierda. Otra vez, básate en los ceros de derecha a izquierda. O sea, ¿cuántos ceros tengo antes de toparme con este 1 de derecha a izquierda? ¿Cuántos ceros tengo? ¿Quién me quiere decir? 1, exactamente, este 0. ¿Sí? Este 0, que ya lo puse en negritas. ¿Se fijan? O sea, este 0 es el 1, el único. Entonces, si yo a este 1 lo convierto en 0 y todo lo demás, pues acuérdense que no lo movemos porque pertenece a, ya está ocupado en ceros, ¿no? Ocupado en el sentido de que solo me voy a detener hasta donde se encuentra un 1. Así. Y este 0 lo convierto en 1. Entonces, ¿qué número es en decimal? Pues es un 1, ¿sí? Acuérdense que esta es la columna de total, ¿eh? Entonces, vean, lo invertí, ¿se fijan? Estos no se invierten, estos de acá no se invierten, ¿sí? O sea, no se convierten en unos. ¿Por qué? Porque estoy topando aquí, estoy hablando de host. Entonces estoy topando aquí, este 1 es como mi línea límite, ¿no? Por lo tanto, pues nada más tengo un solo 1 para poderlo manipular. Entonces, si se fijan, al momento de convertirlo en binario, pues me regresa un 1. Y vean la wildcard mask. ¿Se fijan? Vean acá. Vean su wildcard, ¿se fijan? 0, 0, 0, 1. Entonces, este 1.2, este es su wildcard mask. De ahí es donde salió, ¿sí? Ese 1.
Entonces, la segunda instrucción empieza a partir del 4. Entonces uno dice, ¿dónde está el 3? El 3 está aquí, en toda esta línea. O sea, le voy a permitir el acceso al 1.2 y al 1.3. Esta sola línea me está diciendo eso. ¿Pero de dónde sale el punto 3? De la wildcard mask, porque 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Entonces ya estoy abarcando en esta sola línea, estoy abarcando al 1.2 más la wildcard mask que acabo de generar, trae un 1. Entonces abarco al 2 y abarco al 3. Es por eso que inicio aquí en el 4, porque el 2 y el 3 ya se cumplió con el objetivo. ¿Sí? Ya se cumplió, pero el ejercicio dice que tengo que hacerlo hasta el 10, pero la wildcard max no me dio para más. O sea, no me dio la wildcard más para más. Entonces dices, pues ni modo, ya tengo al 2 y tengo al 3, ahora sigue el 4. Por eso iniciamos y decimos access list 1, permit 192.168.1.4. Ahorita pues estamos viendo qué es esta wildcard max, pero ¿de dónde salió? Entonces vamos otra vez a la tabla. Represento un 4, ¿sí? ¿Cómo represento un 4? Pues le pongo aquí un 0, y el 4 aquí lo activo. Todo lo demás de acá pues ya sabemos que es 0. Y volvemos a lo mismo que decíamos. ¿Cuántos ceros hay, sí, antes de toparme con el 1? Pues estos dos. ¿Pero qué número es si lo convierto a decimal? 3, así es. Entonces aquí está el 3. Y si checo yo la guía, pues de los ejercicios que estamos viendo, vean la wildcard. 0003. ¿Sí? Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Ahí va a Entonces, llegar hasta el 7, ¿no, profe? sí, exactamente. Entonces, en la primera línea fue 2 y 3. En la segunda línea es 4, 5, 6 y 7. ¿Se fijan? Y 7. Es por eso, como bien dice su compañero, que ahora inicio en el 8. No puedo iniciar en el 7 porque el 7 ya está ocupado, ya se lo permití en la segunda instrucción con su wildcard mask. ¿Se fijan? Ah, exactamente. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahora dices, bueno, me abarcó el 7, pero el ejercicio dice que me falta el 8, el 9 y el 10. O sea, faltan esos 3. Entonces, hago lo mismo. Como ya aquí resolví hasta el 7 en la segunda instrucción, entonces, pues empiezo a partir del 8 y represento un 8 en binario. Entonces sería así. Este es un 8. ¿Están de acuerdo? Es un 8. Este es un 8 en binario. ¿Sí? Pero vamos a sacar la wildcard mask. ¿Sí? Entonces vean, por naturaleza, un 8 tiene una wildcard max 7. ¿Por qué? Porque si yo convierto estos, los pongo en unos, sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Entonces la naturaleza de un host con 8.8 es tener una wildcard max 7. Pero la bronca es que si yo se la pongo, ¿sí? Si yo le pongo aquí un 7, entonces ¿hasta dónde me va a abarcar? Hasta Hasta 15. 15. Hasta 15. Entonces dices, no, pues el ejercicio dice que hasta el 10. Entonces le pongo una 3 porque es la que más se ajusta a mis necesidades. O sea, no puedo manipular estos 3 bits porque se me va hasta el 15. Entonces, no puedo manipular nada más uno porque sería 8 y 9. ¿Y dónde está el 10? Entonces tengo que apoyarme en 2 bits. ¿Sí? Tengo que apoyarme en 2 bits. Entonces sería, si me apoyo en estos 2 bits, un 3. Pero la bronca radica en que ya le puse el 3, es el que más, pero ahora resulta que sería 9, 10 y el 11. ¿Se fijan? Por usar esos 2 bits se me va el 11, pero el ejercicio dice que es hasta el 10. Es por eso que tengo que excluir al 11 al inicio. ¿Me explico? Porque si le dejo así, le permitiría al 11 entrar,
y el ejercicio dice, no, es hasta el 10. Pero esta línea le permite al 11 entrar. Entonces ahora, pues tengo que decirle a esta línea que el 11 no quiere. Y le pongo esta wildcard max para que aquí pare. 0, 0, 0, 0. Sí, exactamente, para que ya no, o sea, para que ya no, me explico, o sea, a partir de ahí en adelante va a denegar todo. ¿Saben qué? Perdón, vamos a finalizar y nos vamos a conectar, ¿no? Y ya me haces la pregunta, ¿sale?